Dejamos en el escenario a la investigadora Rita Singh. Ella es académico investigadora del Instituto de Tecnologías del Lenguaje de la Escuela de Ciencia de la Computación de la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos. Su trabajo principal y pionero es en el desarrollo de sistemas inteligentes forenses del sonido de la voz humana, consistente en el análisis computacional del sonido de la voz para extraer toda la información que ésta contiene, desde las características físicas del hablante, su estado de salud, su estado emocional, etc. Bienvenida, Rita. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí por mi presentación. El tema de mi charla hoy día es hacer el perfil de humanos por su voz. Se trata sobre su voz. Ahora, voy a comenzar con un escenario hipotético. Digamos que alguien te llamó así nomás y te amenazó de matarte. No conoce a la persona, nunca has escuchado su voz antes. ¿Qué vas a hacer? Quizás puedes grabar la voz, quizás la puedes llevar a la policía. ¿Y qué va a hacer la policía? Hay muchos crímenes que se cometen en el mundo hoy día simplemente a través de la voz. Aquí tenemos un ejemplo. Es una amenaza de bomba. Para que ustedes puedan formar una opinión sobre la persona que está haciendo. Detonating in 1 hour. I'm going to run in the AK-47, killing everybody in the park. Do you understand? Yo lo dejé andar, se formaron una opinión sobre la persona que hizo el llamado. Quizás lo hicieron. ¿Qué si yo le decía que esa persona es una persona blanca por el análisis de la voz? Es caucasio. Fue criado en Estados Unidos, probablemente en el noroeste de América. Tiene 1,70 m de altura más o menos, pesa alrededor de 72 kilogramos y debe tener unos 38 años. Y yo seguí también que tiene mucha cocaína, está bajo la enfermedad de cocaína, fuma mucho, está en una sala pequeña, la sala tiene un piso de madera, la sala tiene paredes de yeso, tiene una ventana alta de vidrio detrás, está usando un computador y hay un ventilador en el techo. Mucha información sí diría que probablemente se ve así. Incluso que si yo diría que se ve así, probablemente. Esto es lo que yo llamo el perfilamiento de las personas por su voz. ¿Cómo podemos hacer esto? Resulta que lo hacemos todo el tiempo. Hacemos juicios sobre otras personas por su voz todo el tiempo. Viene de un libro. Él sonaba como un hombre que había dormido bien y no debía mucho dinero. ¿Cuántas veces han hecho un llamado o escuchado una voz al otro lado de la línea, pensando que esta persona está enojada, está enfermo, y hacemos estos juicios todo el tiempo, tan fácilmente que ni siquiera nos damos cuenta? Y yo les voy a mostrar un ejemplo. Voy a hacer escuchar una voz y hay personas en el llamado y ustedes van a decidir quién quizás lo podría haber dicho. Yo creo que todo el mundo lo entendió, ¿cierto? Escucharon la voz solamente por 2 segundos y esos 2 segundos eran suficientes para decidir el género, la edad de la persona, la etnicidad, el estado de su salud mental y físico, todo en 2 segundos. ¿Y cómo lo hicieron?
Lo lograron hacer porque la voz porta información que ni siquiera nos damos cuenta cuánta información. Tiene información respecto de la edad, de altura, peso, parámetros físicos, sobre la salud mental y física, qué enfermedades estás sufriendo, qué drogas has tomado, cosas así. Toma información respecto de los antecedentes, la etnicidad, antecedentes demográficos, la personalidad, incluso porta información respecto del ambiente, qué está alrededor tuyo mientras estás hablando, si la sala es grande, cuál es el material del techo, del suelo, de la pared. Y también lleva información sobre la estructura facial. Y voy a hablar de esto más tiempo. La ciencia del perfilamiento que estoy tratando de construir usa inteligencia artificial para encontrar esta información. No es fácil para nosotros escucharlo y porque nuestra audición no es muy buena, nuestros perros escuchan mejor que nosotros. Por lo tanto, usamos nuestra inteligencia artificial para encontrar esta información y predecir. El objetivo de esta investigación es muy nuevo, tiene solamente 4 años, es para que las máquinas puedan hacer lo que hacen los humanos, pero mucho, mucho mejor. Por lo tanto, la siguiente pregunta natural es ¿dónde está esta información en la voz? ¿Dónde está? Por eso necesitamos conocer un poco respecto de nuestro proceso de producción de voz. Ahora, imagínense que estás mirando un edificio de ese tamaño y hay una persona pequeñita parada al lado y gritando. ¿Qué van a escuchar? Van a escuchar resonancia, eco, ¿cierto? Entonces, si yo cambio la forma de este edificio, ¿qué pasa? La resonancia cambia. Van a escuchar diferentes resonancias. Cuando hablamos, nuestro aire sale de los pulmones y pasa a través de 2 cuerdas vocales. No son cuerdas, en realidad son membranas que vibran en respuesta a esa aire. Y esa vibración crea el sonido que resuena en las cámaras vocales y esa resonancia la escuchamos y creamos diferentes sonidos. Podemos hacer diferentes sonidos. Hago muchos sonidos mientras hablo, uno tras otro. Al cambiar el cambio de esas cámaras vocales, moviendo nuestros articuladores, que son los labios, los dientes, la lengua, y lo que sale como resultado de este proceso es una línea de presión y que tiene muchas frecuencias. Cuando hablamos, producimos frecuencias de 15 Hz a 6.800 Hz. Y lo que vemos abajo en el eje Y, que son las frecuencias que hemos producido aquí, y en el eje de X tenemos el tiempo y el color es la energía en esa frecuencia, en ese tiempo, y esos patrones de alta energía son las resonancias. ¿Dónde está la información? Esto es un espectrograma de una señal de habla. ¿Dónde está la información? En esta representación, recuerden, esta es una representación que yo les puedo mostrar, es una representación que los humanos puedan ver e interpretar. El habla puede tener muchas diferentes interpretaciones que no pueden ser interpretables, manifestaciones que son interpretables por los humanos. Y aquí, ¿dónde está la información? Está en color, en frecuencia, en tiempo. Y les voy a dar un ejemplo. Bueno, este es un Ferrari, un auto muy lindo. Va de 0 a 60 millas por hora en 5 segundos. Y una vez se decía que era un auto demasiado rápido para hacer carreras. Ahora hay muchos modelos y cada uno de los modelos toma 2,1 segundo. Necesitan diferente tiempo para ir de 0 a 60 millas por hora. Hay diferentes autos porque estas son máquinas muy complejas, son diferentes y muy complejos. Y resulta que nuestra producción vocal, el sistema de nuestra producción vocal, el tracto vocal es más complejo. Estos son 3 treces
pronunciado por un niño de 9. Cuando él dice la palabra 3, el primer sonido es th. Y para pronunciar ese sonido th, no tiene que mover sus cuerdas vocales. Estas son las esternales. Y la forma en que se produce ese sonido, porque creamos una obstrucción en nuestro tracto vocal, hacemos presión detrás y después liberamos. El sonido después es R, y para eso las cuerdas vocales tienen que vibrar por tensión total. Entonces ir a descanso completo, ir a vibración completa, toma un poco de tiempo, unos microsegundos de tiempo, y eso es porque cada tracto vocal de cada persona, y esto en ese momento está subrayado aquí, y es diferente de cada persona en el mundo. Tiene información, no es diferente para cada persona en el mundo, es diferente para cada combinación de sonidos que produces. Entonces, este es un ejemplo Eso era una voz muy linda que escuchamos. No puedo darles ejemplos de cuántas pistas hay en esa señal de voz, pero yo quería mostrarles ese ejemplo para explicarles lo complejo que es la voz en ese dominio. Y cuando miramos el espectrograma de esa voz, aquí es lo que ven. Es muy complejo. Miren los detalles en el espectrograma. Es muy difícil para otra persona en el mundo producir el mismo patrón. Incluso es difícil para las máquinas. Las máquinas no lo pueden hacer. Su voz es único. Este es mi intento de imitar o tratar de producir los mismos patrones, comenzando desde el inicio. Entonces llegué cerca, pero no hay forma de hacer que esta máquina pueda hacer estos mismos patrones, y ni siquiera la canción entera. Entonces, para mostrarles la diferencia entre dos voces, dos personas, voy a agregar otra persona para Tamanishka, y ella en algún momento se le decía que tenía la voz más dulce en el mundo, y lo que van a escuchar es una grabación del 1977. Linda la voz, pero mira la diferencia entre este espectrograma y el que veían antes. Cuando está cantando los significados de las palabras, mi nombre se va a cambiar, mi cara va a cambiar y mi voz es mi única identidad. Ella cantó esto en 1977. Entonces, la información, el punto que estoy tratando de transmitir es que la información está en los datos intrínsecos de diferentes representaciones está en las características micro, y usamos sistemas ahí, diseñamos estos sistemas para descubrir esa información de la señal, para hacer perfiles. Aquí hay otro ejemplo donde voy a mostrarles lo que hace con la voz. Esta es la voz de la reina con 50 años de diferencia.
One of the features of growing old is heightened awareness of change. Pueden escuchar la diferencia. Esto no es un espectrograma, que se llama una representación de Q constante, pero pueden ver la diferencia. Las flechas muestran las mismas palabras habladas con 50 años de diferencia. Hay muchas diferencias. Este es uno de los cambios que ocurren con nuestra voz, con la edad. Y estudiando estos cambios podemos decir la edad. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son los espectrogramas diferentemente representados de la palabra ha hablado de diferentes personas. Las personas pueden ver las diferencias en patrón. La persona a la izquierda son sanas. La persona en el centro tiene Parkinson. Es la señal de Parkinson en la voz. Eso es Hitler en 1934. Esa es su voz, que pueden ver. Señales de Parkinson. Personas ya sospechaban que él tenía Parkinson. Él tenía las manos así, en puños y otra atrás, pero nunca se le diagnosticó, pero en su voz se lo puede ver. Hay otras claves en la voz. Cuando reproduce la voz, si estoy en una sala, mi voz rebota desde las paredes, crea reverberaciones y de las señales puedo rastrear, ver cómo es la sala, de qué material está construida. De la voz puedo obtener las dimensiones de las cámaras vocales y de las dimensiones también puedo obtener las dimensiones del cráneo y espero, ojalá el cráneo está conectado con el resto del cuerpo, entonces también puedo obtener las dimensiones del resto del cuerpo y así podemos reconstruir con la voz y averiguar la estructura del cráneo, del esqueleto, de la altura, el peso. Puedo calcular también la masa corporal y finalmente en algún momento todavía no ocurre, podemos recrear el cuerpo entero de la persona en base a su voz. Y quizás podemos perfeccionarnos en esto. ¿Y qué nos tiene el futuro con esta tecnología? Muchas cosas. La voz va a ayudar a máquinas a entender mejor que los humanos alguna vez puedan. Y si usamos ese poder en forma justa y con juicio, nuestras vidas van a ser mucho mejor como resultado. Hay muchos desafíos todavía en esta parte. Y dos de los desafíos principales son las influencias mezcladas. Hay que hacerlas menos ambiguas, por lo tanto tenemos que desambiguar las influencias para poder deducir los parámetros en forma precisa. También tenemos que hacer el perfilamiento en forma precisa en la presencia de la voz. Mi libro respecto de perfilamiento de humanos por su voz sale el próximo mes, eso espero, y tiene muchos detalles sobre esta nueva área de investigación. Muchas gracias.